Así como estamos en pie, me gustaría invitaros a abrir vuestras Biblias en Juan capítulo 13. Muy buenos días a todos. Y vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Juan capítulo 13. Y vamos a hacer una lectura altifonal. Yo voy a leer un versículo, vosotros leéis el versículo siguiente y así hasta el versículo 17. ¿De acuerdo? ¿Tenéis vuestras Biblias? ¿Sí? Leemos la palabra del Señor. Dice así, Juan capítulo 13, desde el versículo 1 al 17. Yo leo un versículo, vosotros leéis el siguiente. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Si sabéis estas cosas, leemos todos juntos el versículo 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén. Hemos dado lectura a un pasaje entrañable, un pasaje que ha sido inspiración de obras literarias, de cuadros, de poemas, de distintas obras de arte y evidentemente de reflexiones y de predicaciones sin fin a lo largo de la historia. Este pasaje que hemos leído es un pasaje que de una u otra manera ha estado en el telón de fondo de muchas de las palabras que el Señor nos ha estado hablando. El domingo pasado, de hecho, Fernando concluía la predicación de la palabra con una imagen que evocaba, que planteaba esta misma narrativa, el lavamiento de los pies por parte de Jesús a los discípulos la noche que fue entregado, la última cena. Hace 2 domingos atrás se nos hablaba de un Dios que sirve, de un Dios siervo. Esta es la manifestación y la narrativa de un Dios, Jesucristo, 100% hombre y 100% Dios, que se quita el manto, que se ciñe la toalla y se pone a servir a los discípulos. El sábado pasado, justamente, domingo, se presentó esta imagen.
Hace 2 domingos se estuvo hablando acerca de la kenosis, aquel Dios que siendo en forma de Dios no estimó el ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se humilló, tomó forma de siervo. El sábado pasado teníamos un retiro con un grupo de líderes de jóvenes, de responsables de grupo de hogar de jóvenes. Cuando estuvimos compartiendo la palabra del Señor, yo estuve compartiendo justamente acerca de este pasaje. Y desde entonces he estado dando vueltas a este asunto y he tenido la inquietud de compartir esta palabra con vosotros. Claro que en aquel momento estuve compartiendo 7 puntos y hoy en el primer culto me dio tiempo para compartir 1 punto. Así que vamos a ir a lo que tenemos que ir y no voy a extenderme, pero vamos a ir pasito a paso. Cuando terminaba el sábado pasado con los jóvenes, yo les decía algo que creo profundamente. Les decía a los chicos responsables de grupo hogar, les decía, aquí podría con toda libertad estar cualquier hermano, hasta el más nuevito, hasta aquel que acaba de reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Porque el servicio cristiano no es un llamado para una especie de escuadrón de élite, una especie de un llamado para un grupo de personas reservadas, exclusivas, que hacen el plus, que hacen un añadido extraordinario. El servicio cristiano es un llamado hecho a todos los cristianos, porque Jesucristo es el siervo por excelencia. Y si alguien tiene a Cristo en su corazón, sirve. Porque si Cristo está en el corazón de alguien, aquel que es siervo, sirve, expresa la naturaleza de Dios, no como un plus añadido, sino como el resultado natural de la vida de Dios en él. Esto es algo que yo siempre he creído y creo firmemente. El otro día estuvimos compartiendo las últimas 2 veces que estuve compartiendo. Yo tengo en mi corazón el sentir de hablar de la iglesia, de la familia, del cuerpo de Cristo. Y hemos estado hablando acerca de esto. Hemos estado compartiendo acerca de cómo en la mente de Dios siempre ha estado la familia, siempre ha estado la comunión, siempre ha estado la relación. La historia sagrada, la historia de la revelación bíblica comienza con la narrativa de una familia y termina con la descripción de unas bodas, de una celebración, de un enlace nupcial, las bodas del Cordero. Toda la Escritura está llena de apelaciones a cómo la relación de Dios cursa a través de familias. Cuando nosotros comenzamos el Nuevo Testamento, lo que encontramos es una relación de familias, a través de las cuales Dios se fue manifestando y se fue relacionando hasta la llegada del Mesías, hasta la llegada de Jesucristo. La familia está en la mente y en el corazón de Dios. Estuvimos hablando acerca del apóstol Pedro y de la revelación progresiva que él experimentó respecto de este hecho maravilloso. Él fue el primero que por inspiración del Espíritu Santo, por iluminación del Espíritu Santo, él tuvo esta revelación. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? ¿Tú eres? ¿Estáis aquí? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, eres bienaventurado, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta verdad, edificaré, ¿qué? Mi iglesia, mi familia. Ahora, la revelación que tuvo Pedro de lo que era el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, la familia de la fe, fue progresiva y él atravesó todo un proceso de clarificación, de revelación, de comprensión profunda. Y el Pedro de Mateo no es el mismo Pedro que escribe las cartas del apóstol Pedro, las cartas, las epístolas generales, aquellos hermanos que por su fe en Jesucristo habían tenido que huir para no morir. Y entonces Pedro allí escribe que nosotros somos la familia de Dios, que somos el cuerpo de Cristo,
que estamos llamados a expresar la naturaleza del Señor, que somos sacerdocio santo. El día siguiente que estuve compartiendo en relación a este tema, nos acercamos al Salmo 113. Y el Salmo 113 es un salmo interesantísimo porque justamente del Salmo 113 al Salmo 117 hay un conjunto de salmos que se cantaban justamente en la celebración de la Pascua entre las otras celebraciones hebreas. Es decir, que Jesús, muy probablemente, no muy probable, con toda seguridad, junto con los discípulos, Mateo narra este detalle, dice, después de haber cantado los himnos, después de haber cantado el himno, salió. Los himnos que cantó fueron justamente el Salmo, entre ellos, el que abre todo este espacio, el Salmo 113. ¿Y qué dice el Salmo 113? El Salmo 113 es un salmo cargado de teología. Nos habla del Dios omnipotente, creador del cielo y de la tierra. Algunos perciben en este salmo un anticipo de lo que se predicaba el domingo siguiente, de la kénosis, del anonadamiento. Aquel que se humilla, dice el salmista, a mirar en el cielo y en la tierra. Él se tiene que humillar para mirar lo que para nosotros es el extremo más elevado. Para Dios es algo que tiene que humillarse porque Él está por encima de todo el orden de la creación. Anticipa de alguna forma el anonadamiento que nos describe Filipenses capítulo 2. Pero además este salmo continúa y dice, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso, al necesitado, alza del muladar. ¿Para qué? Para hacerlo sentar con los príncipes. Es decir, mirad qué precioso, hermanos, qué bonito cómo el Señor nos está hablando de distintas maneras y a través de distintos hermanos, de estas verdades tan significativas, tan trascendentes, tan importantes para nuestras vidas. Hermanos, el otro día yo les decía, hoy voy a limitarme a hacer casi una primera aproximación a este texto. El otro día yo hacía una especie de juego con los jóvenes y les planteaba una especie de examen verdadero o falso. He cambiado las frases para decirlas en positivo. Algunas de estas frases que planteábamos como si fuera una especie de examen que uno lee la sentencia y dice esto es verdadero o falso. Bueno, todo lo que voy a decir ahora es verdadero, pero puede que a alguno de nosotros nos suene a falso. ¿Por qué? Bueno, vamos a ir paso a paso. Vamos con las frases. Primera frase, el cristianismo no es una fe centrada en mi relación personal con Jesús. Si yo os preguntara, ¿esta declaración es verdadera o falso? Ya os anticipé que es verdadera, pero a alguno nos podría sonar, la repito, el cristianismo no es una relación o una fe centrada en mi relación personal con Dios. Quizá alguno podría tener la tentación de decir que esta frase es falsa. Esta frase es verdadera porque efectivamente, si algo no es la vida cristiana, es una relación individualista. Gracias, Jordi. Todos deberíamos decir un fuerte amén. Si algo no es la fe cristiana, es la promoción a un estilo de vida individualista. Yo y Dios solos. Si Dios está conmigo, no necesito de nada ni de nadie. Frases erradas. Miro para aquí, porque escuché un amén por allá. Si Dios está conmigo, yo no estoy solo, estoy en comunión con el cuerpo de Cristo. Esa idea, esa expectativa, esa ficción, esa pulsión de fuga, de autosuficiencia,
de autonomía, de independencia, de no necesitar de nada ni de nadie, no proviene de Dios. El Dios que nos revelan las Escrituras es un Dios que se manifiesta hasta necesitado. Aquel que no necesita de nada ni de nadie, se humilla a semejante extremo. Otra de las frases con las que jugábamos, la plenitud del hombre no se realiza en su relación individual con Dios. Amén. Amén. Porque la plenitud del hombre no se completa en su relación individual con Dios. Cuando Dios crea al hombre, dice la palabra del Señor, que Dios crea en su mente un ser relacional, un ser comunitario. Dios que es un ser comunitario, Dios que es un ser que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, Dios que es un único Dios en tres personas que cohabitan en perfecta armonía, en perfecto amor, en perfecta unidad, que crea al hombre a su imagen y a su semejanza, no podría haber creado un ser individualista. Por eso la Escritura dice que Dios creó al hombre varón y hembra. A su imagen los creó. Esto es algo mucho más profundo que simplemente encontrar en el ámbito del matrimonio la plenitud o la posibilidad de la relación, de la completud de la relación, del desarrollo del ser humano. Es una apelación a un hecho mucho más profundo. Hermanos, es interesante la narrativa sagrada. Dios describe la narrativa del Génesis, va creando en su proceso cielos, tierra, estrellas, astros, la naturaleza, la vegetación, los animales. Y finalmente, como obra cumbre de su creación, crea al hombre. ¿Sí? Y anteriormente había venido diciendo, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Pero cuando crea al hombre, a Adán, ¿qué dice el Señor? Y vio Dios que no era bueno que el hombre. Por eso esta idea, esta imagen, esta seducción, este planteamiento diabólico de que Dios y yo nos bastamos, no proviene de Dios. Subyace a ese planteamiento la propuesta diabólica con la que el mismo Satanás engañó al hombre, llevado al extremo para separarlo, independizarlo también de Dios. Estos límites que Dios te puso, estos límites son límites restrictivos. Lo que ocurre es que Dios sabe que el día que tú pruebes del árbol de la ciencia del bien y del mal, vas a ser igual a Él y no vas a tener necesidad de Dios. Esa utopía, esa idea errada, tramposa de la autosuficiencia, de la autonomía, de la independencia, no es un principio cristiano, no proviene de Dios. Por eso cuando decimos esta frase, la plenitud del hombre, yo lo había puesto al revés, como para plantear un verdadero o falso, ¿no? La plenitud del hombre se realiza en su relación individual con Dios. Muchos pondríamos ahí un verdadero, pero esto es falso. La plenitud del hombre no se realiza totalmente, no se completa en su relación individual con Dios. El hombre, para ser hombre, el ser humano, en términos genéricos estoy hablando,
El hombre, para ser hombre, necesita del hombre. El hombre, para encontrar pleno desarrollo y plena plenitud, valga la redundancia, de la simiente que Dios ha puesto en su corazón, de la imagen con la que Dios ha creado al ser humano, ese Dios que es un Dios plural, un Dios trino, un Dios que no habla en singular, que no se relaciona de forma egoísta, autosuficiente. Dios ha creado una familia. Dios ha creado al hombre para vivir en familia. Seguimos, tengo un par de frases más. Giran en torno a lo mismo. Dios no es suficiente para la realización del hombre. Esta la dijimos, ¿no? Entonces, la última. El hombre no ha sido creado para relacionarse exclusivamente con Dios. Estas ideas de la posibilidad de relacionarme de forma exclusiva con Dios. He escuchado a lo largo de la historia de mi vida, que no es tan larga, pero tampoco es tan corta, ya tiene una andadura, como dije. Estoy empezando a ver ya en el horizonte los 60 y no sé si me está asustando un poco esto. Pero he escuchado muchas cosas. He escuchado, por ejemplo, la ciberiglesia, iglesia.net. Una iglesia.net. Es verdad que puede suplir determinadas realidades puntuales de aislamiento extremo y demás, pero yo entiendo que la relación de la familia de Dios no puede cursar de forma, ¿cómo se dice? Virtual. El cristianismo no es una realidad que se puede dar de forma virtual. El cristianismo está llamado a darse de forma real. Personas que me han planteado, mire pastor, es que en la iglesia hay muchos problemas, entonces yo tengo la siguiente pauta. Yo llego cuando el culto ya está empezado. Porque ahí los hermanos son todos santos, están todos con la mano, los ojos cerrados y las manos levantadas. Esto es un paisaje idílico. Y cuando está la oración final, entonces me voy. Porque esa es la mejor forma de no tener problema con nadie. ¿Alguno ha escuchado? ¿No? Seré yo que, no sé. Jesucristo se quiere dar un cuerpo. Jesucristo vino a levantar y a edificar su iglesia, que es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Acercarnos a pasajes como este con una riqueza y una profundidad insondable requieren que nosotros abramos nuestros corazones a la revelación del Señor. Requieren que no nos limitemos aquí a encontrar una buena moraleja, una buena enseñanza para, haciendo los mejores esfuerzos de nuestra parte, tratar de puntualmente brindar algún servicio por aquí o por allí, como si de tanto en tanto nos dispusiéramos a lavar los pies de unos o de otros. Requiere un cambio de mente mucho más significativo, mucho más profundo. Me llama la atención que los primeros conflictos que tuvo que enfrentar la iglesia primitiva tuvieron justamente que ver con esto. La primera herejía, y de esto Juan, el Evangelio de Juan, que ahora estamos leyendo, nos habla muchísimo acerca de esto. La primera herejía que enfrenta la iglesia primitiva fue el gnosticismo, no agnosticismo, gnosticismo, la doctrina gnóstica, una doctrina de herencia de filosofía griega fundamentada en el concepto de que la materia es mala
y las ideas, el mundo de la materia, el mundo de los sentidos es malo en contraposición con el mundo de las ideas, el mundo del verbo, el mundo del intelecto es bueno, el mundo del espíritu. Esa idea fundamentada en la filosofía griega es algo que tuvo que enfrentar y combatir la iglesia primitiva desde sus primeros momentos. ¿Por qué? Porque ellos desde esa perspectiva se podía entender y se entendía de hecho y no se comprendía cómo Dios, si es perfecto, se ha dado un cuerpo, puedes tocar tu cuerpo material, sensible, que es malo. Entonces entraron en todo unas disquisiciones para tratar de acomodar y ajustar desde esta misma perspectiva, salvaguardando la idea previa de que el espíritu, las ideas son buenas y la carne, los sentidos, la materia es mala. Entonces decían que Jesucristo realmente no vino en carne, que Jesucristo no tenía un cuerpo físico, tenía apariencia física, era como una especie de éter, de fantasma. Me llama la atención que la iglesia, desde sus primeros, el infierno, desde el primer momento, siempre ha tratado de evitar que Jesucristo se expresara en su cuerpo material, vivo, real. La segunda gran herejía, y tiene que ver con esto mismo, y es una especie de derivado, de evolución de lo mismo, es todo lo relativo a la Trinidad. Hasta el siglo IV, el siglo V, la iglesia no terminó de definir taxativamente lo que nosotros creemos que nos revela la palabra de Dios. El hecho de la Trinidad. La Trinidad no es un término bíblico, pero es un término que está sobradamente desarrollado a lo largo de toda la Escritura. Este Dios que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas que coexisten en igualdad de dignidad y que son un único Dios. Hermanos, ¿qué quiero decir con todo esto y por qué estamos reflexionando? Estoy queriendo hacer esta introducción. Jesucristo expresó su amor a los discípulos con su propio cuerpo. Y Jesucristo invitó a los discípulos a ser parte, promovió, hizo posible que sus discípulos y su iglesia, en definitiva, fuera parte de su mismo cuerpo y juntos conformaran la iglesia, el cuerpo de Cristo. El infierno desde siempre, el enemigo desde siempre, el principio diabólico, contrario al principio del amor, al principio del dar, de la autodonación, es el principio del preservar, el principio de la autopreservación, el principio del distanciamiento, el principio de la autonomía. Siempre evitó esta realidad. Por eso cuando yo leo todo este pasaje, me parece tan interesante todo lo que Jesús describe y todo lo que Juan registra relativo al conocimiento perfecto que Jesús tenía respecto de distintos ámbitos. Conocimiento que no estaba disociado, no estaba separado de la práctica. Lo que Jesús sabía estaba relacionado con lo que Jesús hacía. De hecho, en la mentalidad hebrea, el saber no está separado del hacer. La teoría, el conocimiento, no está separado de la práctica, de la acción. Dice la palabra del Señor, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Hermanos, lo primero que quiero destacar y el centro de la reflexión en esta mañana gira en torno a esta verdad.
Jesús actuaba con una clara identidad de quién era Él. ¿Quién era Él? Él sabía de dónde procedía, Él sabía a dónde volvía, Él sabía de quién era. Y en función de esta claridad, de esta revelación nítida y clara de quién era Jesús, derivaba toda su actuación. Jesús sabía quién era. Jesús sabía quién era. Hoy en día nosotros, como estoy diciendo, muchas veces influidos también por este pensamiento que separa, que hace una dicotomía, que es capaz de seccionar el saber del hacer. Por ejemplo, en el pensamiento hebreo, en el pensamiento judío, el saber y el hacer son cosas que no se pueden separar. Todo el libro de Salomón, permitidme este ejemplo, todo el libro de Salomón, el libro de Proverbios de Salomón, todo el libro de Proverbios, gira en torno a la descripción que hace de la vida desde la perspectiva, la vida bien vivida, la vida sabia, la vida de relación con Dios y la vida de relación coherente los unos con los otros. Y Salomón presenta de una manera muy clara esta realidad, al punto tal que Salomón tacha o califica. Reina Valera utiliza un término más noble, digamos, más suave, que el que probablemente deberíamos utilizar o refleja el sentido de las Escrituras. Contrasta a Salomón a lo largo de todo el libro de Proverbios el sabio y el necio. El sabio y el necio. Y justamente ¿en qué consiste la diferencia entre el sabio y el necio? Por cierto, lo que nosotros llamamos necio deberíamos probablemente llamarlo estúpido. ¿Te suena fuerte? Suena un poquito, ¿no? Y lo que plantea Salomón es que es de estúpidos, es de necios, vivir en un contexto en el que yo sé pero no vivo. Porque cuando yo vivo en el contexto del que yo sé pero no vivo, realmente no sé. Porque el que sabe, vive. El sabio materializa. El sabio encarna. Y en todos los ámbitos del espectro del desarrollo del pensamiento de Salomón, sea en lo que sea que trate, habla de esa coherencia, de esa relación íntima y estrecha entre el saber que se traduce en el obrar. Nosotros estamos tan influidos sin darnos cuenta por esta tradición que hace esta separación entre el mundo de las ideas y el mundo de la materia, que a veces hasta hemos tachado de sensible, de todo lo sensible, de todo lo que tiene que ver con el mundo de las emociones, de los sentimientos, de las pasiones, incluso del placer. Hay un placer legítimo, que es el placer que Dios ha creado como expresión de un Dios que nos ama con amor eterno y que ha hecho todas las cosas bien hechas. Jesús lavó los pies de sus discípulos con su cuerpo, no con su espíritu. No con su alma, no con las intenciones. Lo hizo con sus manos. Es interesante el detalle, no podemos hacer este ejercicio interpretativo de ir al extremo, a un extremo que a veces cae en el absurdo y en el ridículo, pero yo, permitidme, veía, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas, dice Juan, ¿dónde dice Juan? En sus manos. Y a mí me vino la idea, ¿con qué lavó Jesús los pies de los discípulos? ¿Sabe con qué lo hizo? Jesús te ha dado, hermano, hermana, Jesús te ha dado todas las cosas porque te ha hecho libre, ¿no? ¿Cuántos están libres acá? A pesar de lo que dije al principio, si alguno en un momento dado de lo que estamos aquí se quiere levantar y se quiere ir, se puede ir. Pues somos libres, ¿sí o no? Somos libres, hacemos uso de nuestra libertad, para bien o para mal. Dios nos ha dado todas las cosas en
en nuestras manos. ¿Con qué manos vas a bendecir, vas a acariciar, vas a servir, vas a abrazar a tu esposa, vas a cogerle la cara a tu hijo y le vas a dar un beso en la frente? ¿Con qué manos lo vas a hacer? Con tus manos, con nuestras manos. Muchos se acercan a Jesús haciendo una separación entre las cosas que Él enseña y quién dice Él que es, y de lo cual se deriva lo que Jesús hace. Muchos se acercan a Jesús aceptándolo como un iluminado de la historia, como un maestro, como un gran filósofo, como un maestro espiritual, y observan en Jesús y rescatan de Jesús muchas enseñanzas acerca de la familia, acerca de la economía, acerca de la salud, acerca de las relaciones interpersonales, acerca del matrimonio. Muchos rescatan estas enseñanzas, distintas enseñanzas, pero antes que hacer ese ejercicio, que es un ejercicio también un poco trampa en el sentido de que si yo lo hago como para a partir de allí tratar de imitar ese ejemplo, no estoy entendiendo el verdadero mensaje del Evangelio, que es Cristo en mí. ¿Sabe? El único que puede vivir la vida de Cristo, ¿sabe quién es? Cristo. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. El único que nos habilita, la única forma, tú puedes sentirte fracasado, decepcionado, luchado una y mil veces. Hermano, es bueno y es saludable. ¿Qué es saludable que lleguemos a esa conclusión? Y cuanto antes lleguemos mejor, porque es el punto en el que podemos proclamar, como decía el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay una ley contraria en mis miembros, quiero hacer lo bueno y resulta que voy y hago lo malo. Mas gracias doy a Dios por Jesucristo. Cristo en mí es la esperanza de gloria. Cristo en mí es el único que puede vivir la vida de Cristo. De todo esto nos está hablando este pasaje. Nosotros necesitamos acercarnos a Jesucristo y entender y ver y tener revelación de aquello que Jesucristo dice respecto de sí mismo. Y este es un capítulo trascendente, importante para nuestras vidas y para nuestro desarrollo espiritual. Jesús sabe que Él es Hijo de Dios. En el principio del ministerio, el sello fue el bautismo, saliendo de las aguas. Descendió sobre Él el Espíritu Santo en forma de paloma y se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermano, hermana, tú y yo necesitamos vivir todos los días escuchando esa misma voz y actuar en nuestras vidas con revelación y con conciencia de que somos hijos amados de Dios. Jesús decía: yo y el Padre uno somos. Quien me ve a mí, ve al Padre. Yo soy antes que de Abraham. Yo vine del cielo, no soy de aquí. Mi reino no es de este mundo. Este principio, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús, ese saber de Jesús, es el saber de quien sabe quién es Él, quién es ese yo que dice: te amo, que sirve. El único servicio capaz de glorificar el nombre del Señor es el servicio que se hace a partir de la revelación de que somos hijos amados de Dios, que Cristo habita en nosotros. En esta cultura en la que vivimos, de yoes difusos, de identidad líquida, donde tú eres uno en el gimnasio, otro en el trabajo, otro en el tráfico, otro en casa, otro en el ascensor. Dios quiere grabar a fuego su identidad de hijos amados de Dios en nosotros. Tú eres mi hijo amado. El ser humano vive en este flujo continuo de identidades y hay parejas que de pronto, hablando uno con el otro, y parece de una honestidad tremenda, pero en el fondo encierra esta profunda crisis.
Y alguien le dice, mira, yo cuando te dije hace 15 años, a veces no hace falta esperar tanto tiempo, hace falta quizás 2 años. Dice, cuando yo te dije que te amaba, realmente yo no sabía quién era. Pero ahora he evolucionado. A veces deberíamos preguntarnos si ha evolucionado o ha involucionado. Ahora sé quién soy. Y ese yo que te dijo que te amaba hace X, ahora es otro yo. Por eso ese yo que ahora, sabiendo que su hora había llegado, sabiendo que había salido del Padre, sabiendo que volvía al Padre, es el yo que tiene una identidad clara de quién es Él. Y tú y yo, hermanos, necesitamos este saber, porque de lo contrario vamos a vivir como un balón rebotando, actuando por reacción en distintas situaciones, en un flujo de inestabilidad absoluto. Pero cuando un esposo, una esposa, un hijo, un amigo, un siervo, una sierva del Señor sabe quién es Él, que es un hijo amado de Dios, que ha sido renacido de la simiente del cielo, que ha sido engendrado, que ha salido de Dios, que a Dios vuelve, que no es mi proyecto de vida, es el proyecto de vida de aquel que me concibió desde antes de la fundación del mundo, de aquel que me dio nombre, de aquel que tiene propósito para mi vida. Cuando yo sé eso, entonces puedo y de hecho hago. Me quito el manto porque la identidad de Jesús no estaba en el manto, estaba en Él. Algunos fijan su identidad en el manto y se visten de pastor. Yo no sé si pienso mal, pero a veces alguno, no sé, quizá es problema mío, repito, y lo digo con toda honestidad, pero a veces, yo creo que todos tenemos la tendencia, es un proceso psicológico natural en cada uno de nosotros, de leernos en la mirada del otro. ¿Cuántos a veces se leen en la mirada de otro o en la expresión de otro? Dígame, acá tenemos que levantar la mano todos porque esto es parte de la naturaleza humana. ¿Cuántas veces te ha pasado que tú dices, no, pero tú me miraste de tal manera, y tú, ¿qué? Y tú tienes el don de la clarividencia, yo nada más remoto. Bueno, puede que lo que voy a decir ahora sea resultado de este nivel de estupidez que puedo estar yo procesando. Pero me pareció en un momento dado, claro, yo vengo, ahora estamos en verano, con una cosa por afuera una camiseta por afuera, y alguno dice, bueno, el pastor debería vestirse de pastor. Debe ser una estupidez mía, repito, pero por ahí en la mirada de uno que me crucé allá lejos y hace tiempo, me leí de esa manera. Tu identidad, mi identidad, ¿qué está? ¿En función de un manto? La identidad de Jesús no estaba en función de ningún manto. Él se quitó el manto. Los discípulos en ese contexto quedaron estupefactos. Pasaron infinidad de ideas por su mente, por su cabeza. No entendían nada de lo que estaba ocurriendo. Se pellizcarían. Quizá ni se atrevieron a ratificar la pregunta que bombardeaba su mente. ¿Será que va a pasar lo que estoy anticipando que va a ocurrir? No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. De ninguna de las maneras. Eso que está a punto de hacer le corresponde al esclavo de más baja categoría. No puede ser. Qué bueno, qué saludable es que tu identidad no esté condicionada a tu función. Que en todo caso, tu función, tu servicio, tu acción, tus hechos, los míos, estén condicionados a nuestra identidad. ¿Cómo es Cristo? Cristo es siervo. Si la identidad de Cristo está en mí, yo sirvo.
Amén. Mirá qué interesante, con esto vamos a terminar. Tenéis la Biblia abierta ahí en Juan capítulo 13, vamos al 14. Fijaros que es sumamente interesante lo que dice la palabra del Señor. Juan 14, 6. Juan 14, 6. Esta separación que hacemos nosotros entre... Se me había ocurrido hablar de otros asuntos en cuanto a este tema, no me voy a meter en esto. Nosotros hacemos una especie de toda una batería teológica relativa a la Trinidad, que a veces plantea conceptos con los que entramos en crisis y concebimos un Dios Padre como el Dios del Antiguo Testamento, castigador, iracundo, demandante, justiciero, un Dios Hijo que se expresa en esa misericordia, ese amor que vemos en Jesús, un Espíritu Santo que a veces algunos reducen a una fuerza incomprensible, una influencia, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno. Son uno. Y es más, la revelación más clara y nítida que tenemos de cómo es Dios es la que nosotros tenemos en Jesús. ¿Puede repetir conmigo esta frase? La revelación más clara y nítida de cómo es Dios es la que tenemos en Jesús. Si hay alguna otra imagen que yo me hago de Dios que entre en conflicto con cómo me muestra Dios, cómo se me muestra Dios en Jesús, el problema lo tengo en esa otra imagen que yo me hago de Dios. Es muy clara la palabra del Señor. Juan, que habla acerca de este conflicto, esa disonancia, esta crisis gnóstica de la separación del verbo, de las ideas, de la verdad, del espíritu y la materia, ya en el capítulo 1 de su Evangelio, versículo 18, es muy contundente. Mira lo que dice: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, ¿qué dice? Él le ha dado a conocer. ¿Quién da a conocer a Dios? Jesús. Jesús es el que da a conocer a Dios. Fijaros en este diálogo tan rico. Nosotros a veces en esta memorización orientada más bien a hacer una especie de proselitismo barato evangélico, memorizamos una serie de versículos, entre ellos Juan 14:6. Jesús dijo, Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Para empezar, ¿qué dice este versículo? ¿Nadie va al Padre sino por mí o nadie viene al Padre sino por mí? ¿Qué dice? ¿Y por qué nosotros hemos convertido esto en nadie va al Padre? Porque nosotros concebimos un Jesús separado del Padre. Y la rutina de la conversión cristiana es una suerte de adquisición de un pase, de una garantía para salvarme. Hermano, el Evangelio no viene a salvar a nadie. El Evangelio viene a matarnos y a garantizar nuestra muerte. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Todo aquel que quiera salvar su vida, tú puedes intentar vivir toda tu vida intentando salvarte, la garantía está, la muerte está anunciada. Mira, si no queda suficientemente claro, Jesús dice, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis
también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Hermano, el cuerpo de Cristo, la familia de la fe, la iglesia, está llamada a ser la expresión material, tangible, cotidiana, diaria de la vida de Dios que ha sido derramada en nosotros. Hoy a la mañana me levanté muy temprano y salí a correr y normalmente escucho predicaciones, pero hoy puse música y puse un álbum que siempre me ha bendecido mucho, Jesús Adrián Romero. Me parece que tiene una poesía y una teología muy saludable. Y estaba escuchando una canción que me bendijo muchísimo. En el 2007 Jesús Adrián Romero sacó este álbum y me gustaría que escucháramos solamente el estribillo de esta canción. Y fijaros qué interesante lo que él canta. ¿Lo podemos poner ahí, nada? Todos mis anhelos tienen tu color, tienen el latido de tu corazón. Yo no quiero nada sin tu dirección. Todos mis anhelos son de ti, Señor. Tienen tu cadencia, tienen tu pasión. No me importa nada, solo tu favor. Dan ganas de seguir escuchando, ¿no? Comienza esa narrativa, esa poesía que él elabora hablando acerca de cosas que él cantó y le pidió a Dios. ¿Recordáis la canción? ¿La conocéis? Y de pronto llega ese estribillo que me parece extraordinario. Todos mis anhelos tienen tu color, tienen el latido de tu corazón. Yo no quiero nada sin tu dirección. Todos mis anhelos son de ti, Señor. Tienen tu cadencia, tienen tu pasión. No me importa nada, solo tu favor. ¿Te cansaste de servir? ¿Te cansaste de amar? ¿Te cansaste de dar? Hay otros anhelos en tu alma, diferentes a los anhelos de Cristo. Todos mis anhelos tienen tu color. Todos mis anhelos tienen tu pasión. Yo no quiero nada sin tu dirección. Jesucristo quiere darse un cuerpo. El cuerpo que Cristo se quiere dar no es un hecho místico, alejado, aislado, independiente, desconectado de mi cuerpo, de tu cuerpo, de tus manos, de tu tiempo. Esa idea es una idea diabólica. Cuando Jesús, habiendo dado gracias, tomó el pan, lo partió y lo dio a los discípulos diciendo, esto es mi cuerpo, esto simboliza, le está dando pan y le está diciendo, tomad, comed esto. Esto simboliza mi cuerpo que por vosotros es partido. Yo me preguntaba, ¿yo seré capaz de decirle a mi hermano, a mi hijo, a mis compañeros de ministerio,
a los hermanos de mi grupo de hogar: vosotros sois mi cuerpo. Y te trato como trato a mi cuerpo. Esto es evangelio. Si alguno dice que ama a Dios, a quien no ha visto, y no ama a su hermano, a quien ve, ¿cómo lo califica Juan? ¿Qué os parece si nos ponemos de pie y cerramos este tiempo con alabanza, con adoración, con oración ahí donde estamos?